Bien, hermanos, el estudio de hoy se titula La ofrenda en la iglesia. Bien, el término ofrenda es amplio. La palabra ofrenda en sí tiene relación con un donativo, con algo que yo voy a entregar de corazón. Bien, es un tema que es anterior a la iglesia, ¿ya? Vamos a recordar que en la Biblia, aquí yo tengo la mía, usted tiene la suya, ¿no es cierto? En la Biblia encontramos dos religiones. En el Antiguo Testamento encontramos la religión judía, ¿no es cierto? El pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento encontramos la religión cristiana. Básicamente lo que hizo Dios, estableció un primer pacto temporal, provisorio, a la espera de establecer uno definitivo, que llamó nuevo. Bueno, los judíos que no aceptaron a Cristo siguen con el antiguo pacto, con la ley de Moisés, esperando al Mesías. Por otro lado, los que ya entendemos, creemos que Jesús fue ese Mesías, entonces entendemos que ya estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo la nueva ley, y que la ley o pacto provisorio era eso, provisorio, y ahora estamos en el definitivo, que es el nuevo pacto. El término ofrenda lo encontramos en el antiguo pacto, pero además de la ofrenda, el sistema religioso o sacerdotal del Antiguo Testamento consistía en tres tipos de entrada. Una de ellas era la ofrenda, que es un donativo, algo que yo entrego de corazón desinteresadamente. Pero también en el Antiguo Testamento estaba lo que eran los diezmos. Y los diezmos no era nada opcional, era un mandamiento. Entonces, yo tenía que apartar de mis ingresos netos, ¿ya? La décima parte de lo que yo ganaba. El diezmo incluso es más antiguo que el antiguo pacto mismo. Antes de que Moisés, ¿no es cierto?, fuera el mediador de Dios con el pueblo y estableciera lo que conocemos como la ley, el Antiguo Testamento, el diezmo ya era una práctica, ¿ya? Y también en el Antiguo Testamento encontramos las primicias, que era lo primero de los frutos, la primero de las bestias que, por ejemplo, cuando habría matriz, etcétera, también eso era para el Señor. Y todo lo que en la Biblia enseñaba para el Señor, el que lo recibía era el sacerdocio, porque el sacerdocio en el Antiguo Testamento estaba encargado de las cosas religiosas. Ellos estaban encargados de enseñar la ley al pueblo, de llevar a cabo todos los rituales, llevar a cabo, ¿no es cierto?, todo lo que tenía relación con lo que eran los mandamientos de Dios. Y el pueblo era instruido por ellos. Entonces el trabajo del sacerdocio, los levitas, estamos hablando del sacerdocio levítico, ¿no es cierto? El único bíblico que existe en el Antiguo Testamento es el sacerdocio levítico, el único oficial. Había un montón de religiones humanas, falsas deidades, falsos dioses, ídolos, y tenían también sus sacerdotes, pero nosotros estamos hablando del sacerdocio que estableció Dios a través del linaje del hermano de Moisés, ¿no es cierto?, que fue Aarón. Por lo tanto, también se le conoce como el sacerdocio aarónico. Pero Aarón era levita, entonces por eso es sacerdocio de los levitas. Estas tres formas de ingresos tenían ellos. De esas tres, dos eran mandamientos por lo que acaban de escuchar, los diezmos y las primicias. Pero la ofrenda era un donativo voluntario que yo por gratitud, simplemente porque reconocía a Dios que era el proveedor, yo apartaba algo y lo daba al sacerdote para el sustento de él y su familia, vale decir, esposas, hijos, etcétera. Porque sí, el sacerdocio del Antiguo Testamento eran familias. Nada que ver con lo que hoy día le dicen sacerdocio, ¿no es cierto? Nada, nada que ver. Bueno,
Esa fue la religión del Antiguo Testamento, la primera religión que estableció Dios. En el Nuevo Testamento, Dios establece dentro de lo que es la iglesia lo que conocemos como ofrenda. Bien, no encontramos enseñanza de Cristo ni de sus discípulos que apunten a otra cosa, ¿ya? Muchas denominaciones, grupos religiosos, sectas, etcétera, obligan a las personas a apartar otras cosas que no es la ofrenda. Por ejemplo, piden diezmos, piden primicias. Eso es parte del antiguo pacto, de la primera religión que estableció Dios. En el nuevo, lo único que nosotros vamos a encontrar como práctica en la iglesia es ofrenda, ¿ya? Y la ofrenda es un donativo voluntario. Eso lo vamos a ver enseguida, ¿bien? Bien, mire, vamos a ver Mateo 5 y Marcos 12. Y ahí vamos a ver, para contextualizar esto, la ofrenda, pero yo les voy a hacer una pregunta y ustedes tienen que estar atentos, ¿ya? Porque yo voy a regalar estrellas. A ver quién se gana más estrellas, ¿ah? Vamos a ir a Mateo capítulo 5, entonces, hermano, los que tengan Biblia o celular o digital, o simplemente puede escuchar, anotar, y después, ¿no es cierto?, usted tiene que verificar. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un charlatán, yo puedo ser un falso maestro, un engañador. Usted nunca crea en el hombre, siempre créale a Dios. Y ahí tiene la Biblia siempre para confirmarlo. Ya, vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 23. El tema es más largo, ¿no es cierto? Esto es el Sermón del Monte, o sea, son 3 capítulos, pero nosotros vamos a hablar solamente, vamos a tomar esta idea cortita, usted después puede tomar el capítulo entero por un tema de tiempo. Y voy a leer, hermano, el 5:23. Dice, hablando el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, a Dios no le interesa la ofrenda, un donativo, algo que alguien va a dar. No le interesa que venga de una persona que está resentida, que está enemistada, que está peleada con un hermano. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿de qué ofrenda está hablando este pasaje, hermanos? ¿De qué ofrenda? Esta pregunta es para todos y aquí ya voy a poner pausa para que alguien me conteste a ver quién se gana la primera estrella. Ya, por lo menos el hermano Sebastián se atrevió a contestar del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Ya, a ver, hermano Sebastián, la iglesia, en el momento que Jesús está predicando el Sermón del Monte, ¿ya había sido establecida o todavía no? ¿Qué dice? ¿Me puede repetir, porfa? Salió cortado. Ya, hermano, aquí se lo mando continuo. En este pasaje donde el Señor Jesús está hablando, el Sermón del Monte, ¿la iglesia ya había sido establecida o todavía no? Aún ¿Me no. entendió la pregunta ahí, hermanito? La ofrenda todavía no está establecida, ¿verdad? Porque recién en el capítulo 16 Jesús declara que va a establecerla. Y por allá en el capítulo 2 de Hechos, que en tiempo es mucho después, ¿no es cierto?, del Sermón del Monte, ahí se inicia la iglesia. Entonces, no podemos, no es la ofrenda de la iglesia, porque la iglesia todavía está como promesa, todavía no ha sido establecida, iniciada, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de la ofrenda de qué, hermano Sebastián. Ay,
Me tullí. Bueno, Tengo la- bueno, yo decía al Hermano, principio, hermano. en la Biblia solamente tenemos dos religiones, el Sí. judaísmo y el cristianismo, no hay Y el más. cristianismo. Entonces, si algo no pertenece al cristianismo, va a pertenecer al judaísmo, Judaísmo. y si algo pertenece al judaísmo, no va a pertenecer al cristianismo. Por ejemplo, el sacrificio de animales, ¿eso pertenece a qué? Al antiguo. La iglesia no anda sacrificando animales, po. ¿Ah? ¿Sí o no? Claro. Ya, perfecto. Ahí nos vamos enchufando. Está bien, hermano. Nos vamos enchufando. Es importante separar las cosas, ¿ya? Porque si juntamos las dos religiones como una, ¿sabe lo que creamos? Una tercera religión, que más encima es falsa. Bueno, vamos a ir a Marcos capítulo 12. Está al ladito. Marcos capítulo 12. Contesté yo. Ya. Marcos capítulo 12. Bien. Entonces vamos a ir al versículo 41. Y este es un relato, como el anterior, cuando Jesús estaba enseñando en el Sermón del Monte. Esto fue algo real. Jesús estaba enseñando ahí a los pies de la montaña, ahí, ¿no es cierto? Había gente, eso fue real. Ahora lo que va a ocurrir aquí en Marcos capítulo 12 también es algo totalmente real. Es una historia muy bella. Casi todos la conocemos, quizá alguien la conozca recién hoy. Es muy bella. Dice la palabra en versículo 41 en adelante. Estaba Jesús sentado delante del arca de las ofrendas. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Ya? Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. En pocas palabras, en términos actuales, una limosna, una miseria, poquito. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: de verdad os digo que la viuda pobre echó más que todos los que estaban echando en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué les parece, hermano, la historia? Cortita, pero al grano, al tiro, al grano, al tiro. Los ricos daban poco, daban mucho, pero daban lo que les sobraba. Entonces, para un rico dar mucho no significa tanto, porque está dando igual lo que le sobra. Pero para un pobre, en este caso una viuda que no tenía nada más para comprar un pancito, piense usted tiene 500 pesos, 1000 pesos para comprarse un sándwich y un jamón con queso, pero ve una necesidad y usted ofrenda ese dinero. El Señor le diría: usted está dando más que cualquier rico que está dando sobras. ¿Ya? La pregunta del millón, ¿no es cierto? Ya el hermano Sebastián, por atreverse, le vamos a dar la estrella igual nomás. Igual nomás tiene una estrella. Aquí tiene una estrella. Ahí está la estrella. Se ganó la estrella. Esta ofrenda que estamos en el Marcos capítulo 12 viendo ahora, este relato hermoso, ¿de qué ofrenda está hablando Jesús? Alguien que se atreva, aparte del hermano, otro hermano. Otro hermano, sí. Aquí hay puros genios, pues. Ayúdenme, apóyenme. ¿Cuál fue la pregunta, hermano? Disculpe. Esta ofrenda de Marcos 12, de la viuda, ¿es ofrenda de la iglesia o otra ofrenda de otra cosa? Dice el arca de la ofrenda, si él dice el versículo 1, perdón, 41. Sí. ¿De qué ofrenda estamos hablando? ¿La hermana Tamari va a comentar? ¿Ofrenda para la iglesia? A ver, la misma pregunta anterior. ¿La iglesia se había establecido aquí o todavía no? No, todavía no se establecía ahí. No. Mire, vamos a hacer una regla general, hermanos, ¿ya? Igual la más la estrella la hermana Jessica por atreverse.
Porque atreverse, ahí, hermanita, ahí tiene su estrellita. Atreverse igual vale. Miren, vamos a tenerlo como regla general. Pongan mucha atención, esto es una regla general, ¿ya? Ninguna ofrenda en cualquiera de los 4 evangelios puede estar hablando de la iglesia, porque la iglesia recién empieza después de la ascensión de Jesús y todos los evangelios terminan con la resurrección. Entonces, por un tema de tiempo, todo lo que aparece en los evangelios tiene relación con qué? Con el judaísmo, con la ley de Moisés, que al final se le conoce como ley de Moisés, pero entendemos que era la ley de Dios que entregó a través de Moisés. Entonces, para resumir, uno dice la ley de Moisés, ¿no es cierto? Todo lo que está en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son mandamientos judíos, son doctrina judía. Jesús está, ¿qué cosa? Guardando la ley, porque él dice, vengo a cumplir la ley, vengo a que se cumplan las profecías, que todo lo que dijeron los profetas, que todo lo que mandó el Señor, yo vengo a hacerlo real, ¿ya? Entonces, la palabra ofrenda en cualquiera de los 4 evangelios no puede estar hablando de la ofrenda de la iglesia, pero el concepto es el mismo, es yo desprenderme de algo para un fin que tenga relación con la obra de Dios. Fíjese que en estos 2 pasajes, en el primero, Dios nos enseña que a Él no le importa la ofrenda de alguien que está resentido con alguien, con un hermano. Dios no quiere la ofrenda de alguien resentido, de alguien enojado, no. Para Dios es más importante que esa persona se reconcilie, que vaya a pedir perdón o que por lo menos busque hacer las paces con esa persona. ¿Mm? Primero. Segundo, en el segundo pasaje, la ofrenda no es limosna, son cosas distintas. Los ricos, hoy día, por ejemplo, un rico puede decir, voy a dar 500.000 pesos de ofrenda, pero la verdad es que eso le sobra. Eso es limosna, ah, porque está dando lo que le sobra. Nosotros, como mortales normales, no somos millonarios ni multimillonarios, nosotros apartamos, y aquí no hay un monto, porque cada uno sabe. Pero por decir un ejemplo, yo voy a apartar 2.000 o 10.000 y esto yo lo aparto. O sea, no me sobra. Es lo que yo voy a apartar para la ofrenda. Y cuando a mí, por ejemplo, me pagan la quincena, ¡pum! Ya, voy a sacar para los 2 domingos que vienen. O me pagan el fin de mes, voy a sacar para los 2 domingos que vienen. Porque normalmente a todos nos pagan quincena y fin de mes. O sea, y como el mes tiene 4 domingos, ahí está. Es lo que apartamos, ¿ya? No es como, a ver, voy a pagar todo, voy a hacer todo lo que necesito. Ah, no me quedó nada. Eso no es apartar. Eso es peor que dar limosna. Por lo menos, por lo menos los ricos daban lo que les sobraba. Si nosotros no apartamos antes de gastar el dinero, ni siquiera damos lo que nos sobra porque no nos sobra, po. Eso es peor que los ricos. Bien, entonces el Señor aquí nos está enseñando en este segundo pasaje que la ofrenda es algo generoso. Es algo generoso, hermano. Nosotros cuando damos ofrenda, la damos para el Señor. ¿En qué? En alguien que puede estar sin trabajo, enfermo, etcétera. Y yo tengo que pensar, chuta, ¿cómo me gustaría que un hermano o hermana ofrendara si yo estoy enfermo? Si yo estoy sin trabajo, ¿cómo me gustaría a mí que la iglesia ofrendara si yo necesito una receta médica o qué sé yo? ¿Ya? Entonces hemos aprendido 2 cosas. Primero, reconciliación. Para Dios es más importante la reconciliación con el hermano que la ofrenda que podamos dar. A Dios no le importan ni los 500.000, ni 1.000.000, ni 10 millones de pesos que le demos si nosotros estamos con odio con un hermano, si estamos peleados con un hermano y no hemos hecho nada por resolverlo. Ahora bien, si nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para resolver ese dilema, esa discusión, ese malentendido, y ya no depende de nosotros, el Señor nos libra de eso. Ya, eso está en Gálatas, dice.
Dice, estad bien con todo en cuanto esté de vuestra parte, o sea, de que esté a vuestro alcance. Porque hay personas orgullosas ante las cuales les vamos a pedir perdón, les vamos a dar una explicación, vamos a tratar de hacer las paces. No, son cerrados, ¿no? Bueno, si nosotros hicimos todo lo que pudimos para estar en paz con esa persona y esa persona cerró su corazón, el Señor nos excluye, nos libra de esa situación, ¿ya? Pero tenemos que haberlo hecho, porque también a veces he escuchado, no, ¿qué le voy a pedir perdón si con lo orgulloso que es no me va a perdonar? No, 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 no. Aquí no podemos dar las cosas por hechas, ¿ya? Bien, perfecto. Ahora entonces, hermano, a ver, ¿quién se gana la tercera estrella? Bueno, ya. La tercera estrella, a ver quién se la gana, hermano. ¿Desde dónde tenemos que empezar a ver en la Biblia para tener seguridad de que estamos hablando de la ofrenda de la iglesia? Vamos a poner pausa. Hola, Hola, soy Rubén. bienvenido, por Bien, supuesto. ¿Cómo es tu bien, nombre? yo me atrevo porque puede ser desde Romanos, porque ahí Saulo de Tarso empieza a predicar la palabra a escondida en iglesia, pues predicaba la palabra en diferentes En romano. partes de... Ya. Sí, Pero mire, fíjese que igual me sirve la respuesta porque era la pista que iba a dar. ¿Cómo es su nombre, disculpe? Rubén. Rubén, bienvenido Rubén. Hemos escuchado mucho de usted y nos da un placer conocerlo y que esté Amén, amén, conectado. amén. Bien, Amén, amén. ya, Rubén se ganó la tercera estrella porque sí, se atrevió, po. Ya, entonces hermanos, atención, atención. Cuando Saulo está predicando, ¿no es cierto? Saulo era perseguidor ¿de qué? De la iglesia. O sea, la iglesia ya existía, nos pasamos, ¿no es cierto? Fíjense que en los evangelios todavía no llegamos a la iglesia, pero en Romanos ya nos pasamos. Y en Corintia también. En Corinto también nos pasamos. Yo le digo, Entonces, la pregunta, mire, se la voy a entonces, hacer de otra manera. ese- Se la voy a en hacer eso cuando Saulo se convierte, cuando más Saulo se atrás. convierte allí, Más atrás. Mire, estuvo, por lo menos está en el libro, pero es más atrás, porque en Saulo, Hechos, ¿cuándo se convierte? Por allá por el capítulo por- 9, ¿no es sí, cierto? por el capítulo 9 cuando le habla al Señor, cuando le habla al Señor, y a Exacto, gran voz estaba todo oyente, y él fue después a Damasco y estuvo por 3 días, y Ananías exacto. lo limpió, pues, y de ahí él era perseguidor, pues, y empezó a perseguir a la iglesia, pero empezó a predicar para la iglesia, Así es. porque Ananías le Pero, enseñó, como usted dijo bien, él le fue enviado a Ananías, y Ananías ya estaba en la iglesia, o sea, la iglesia viene de más atrás, más atrás. de mata, ya, ok. La pregunta de otra manera es esta. ¿Cuándo se inicia la iglesia en la Biblia? Ya, esa pregunta se la tienen que saber todos los hermanos, ¿ah? O si no, nivel 1, todos de nuevo. No, Todo nivel 1, todos de nuevo, pero y cursos de verano. no, el hermano dijo el libro. Sí, pues, Es hecho. Rubén dijo hechos, ya tenemos el libro. Ahora, El ¿dónde? capítulo. ¿Dónde comienza la iglesia en el libro de los hechos? Oye, esta pregunta se la saben todos, pues. Ahí está mi super alumna, la hermana Tamara. Bueno, Ruth, yo creo que se la sabe, pero porque lo estuvimos estudiando. Ya, hermanos. Puede ser el hecho al principio, cuando hacen el concilio ante la iglesia. Ya, mire, vamos, ¿No? vamos a ir, El vamos a 4. ir al capítulo 2. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se inicia la iglesia. Ya, esto no se les puede olvidar nunca. De hecho, ustedes lo deberían ya saber. Hechos capítulo 2. Miren, en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 13, viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Del versículo 14 hasta, a ver, se puedo decir, dijo el Señor a mi Señor, sepa pues, aquí, hasta el 36. Es la primera vez que es predicado el Evangelio. Y este hombre que lo predicó fue Pedro. Pedro es la primera persona en el mundo que predica el Evangelio de salvación, el mensaje de que solamente en Jesús podemos ser salvos, entendiendo ello.
entendiendo que Él murió por nuestros pecados y nosotros, hay una manera de morir también en Él, obedeciendo esa forma, el Evangelio, que está relacionado con el bautismo. No es el bautismo, está relacionado con el bautismo. ¿Qué ocurre aquí? Es la primera vez que se predica el mensaje de salvación. Y del versículo 37 hasta el final, 47, del 37 al 47, dice que la iglesia se inició con más o menos 3.000 personas. Los primeros integrantes de la iglesia fueron más o menos 3.000 personas. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, aquí podemos ver en el versículo último, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Bien, entonces aquí del capítulo 3 en adelante, ya la iglesia fue establecida con Dios, por Dios y con Dios. Ya no es una promesa, ya no es algo anunciado, ya la iglesia es algo real, iniciado con la obra del Espíritu Santo, con los apóstoles, confirmando todo esto por Dios, ¿ya? En el capítulo 3 de Hechos comienza todo de ahí para adelante, doctrina, enseñanza, todo es iglesia, ¿ya? ¿Ya? ¿Comprendido, hermanito? Sí, continúa. Ya lleva 40 años. Sí. Muy bien, hermanos. Entonces, en el capítulo 3 en adelante nos va a hablar de lo que es la ofrenda y de muchas otras cosas. Nos va a hablar de la cena del Señor, nos va a hablar de lo que es congregarnos, nos va a explicar y enseñar lo que significa el bautismo y por qué necesitamos bautizarnos. No es una decisión a locas, que simplemente, Dios dice que me tengo que bautizar, me bautizo. No, hay que entenderlo, porque si yo me bautizo, dice la palabra, sin entenderlo, no estoy glorificando a Dios. Ese es el punto. Por eso a veces hay personas que dicen, chuta, no lo entendí bien la primera, ahora lo quiero hacer para glorificar a Dios. Bien. Entonces vamos a ir a dos pasajes que nos hablan de la ofrenda. Y vamos a ir a justamente Corinto. Bueno, hay más pasajes en el Nuevo Testamento que no hablan de la ofrenda. Bien. A ver, por tiempo no vamos a alcanzar a hacer un estudio minucioso, pero bueno, voy a hacer un súper resumen del motivo por el que se inició la ofrenda. ¿Hay alguien que quiera brevemente opinar por qué se inició, originó o qué causó que la ofrenda se empezara a practicar en la iglesia? ¿Hay alguien que quiera aportar con eso? Yo tengo una teoría, pero no sé. Ya, Ruth dice que tiene una teoría. Ya, pues hable, ¿eh? Hable fuerte aquí para que se escuche. Sí. Es que los hermanos de Jerusalén, como vendieron todos sus bienes y lo compartían, empezaron a tener necesidad, empezaron a empobrecerse. Y ahí las otras iglesias empezaron a tomar ofrendas para ayudarlos. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, Romanos 15:27, lo encontré rápidamente, confirma esa teoría. O sea, una teoría más que teoría, es una enseñanza bíblica. Por ejemplo, Romanos 15:27 lo voy a leer, dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, ellos son los judíos que estaban en Jerusalén pasando hambre, en pocas palabras, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, es decir, la promesa que solamente recaía sobre judíos ahora recae en la iglesia, deben también ellos ministrar en los materiales, ¿no es cierto? Si a nosotros ahora Dios nos bendice con lo que los bendecía a ellos, básicamente a ellos los bendecía con ser el pueblo de Dios. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Si nosotros tenemos la bendición de ser el pueblo de Dios, es una bendición que pasó de los judíos a la iglesia, también nosotros deberíamos compartir lo material con ellos, dice Pablo. Y si usted ve el capítulo 15 con detalle, había necesidad económica material, porque justamente pensaron quizás que Jesús venía en 1 o 2 meses más o a fin de año y, pucha,
lo hicieron con amor y buena intención, vendieron todo lo que tenían, pero después tenían hambre porque habían vendido todo, se comieron todo y ya no había que vender. En pocas palabras, hubo una tremenda pobreza en la iglesia en Jerusalén. Bien, ese fue el motivo por el que se inició la ofrenda. Entonces tenemos que entender, la ofrenda está asociada, la naturaleza de la ofrenda está asociada en la iglesia a motivos de escasez, a motivos de necesidad. ¿Ya? Perfecto. Entonces, primer punto. Vamos a ver, les decía yo, entendiendo ya el contexto, Corinto. 1 Corintios 16 y 2 Corintios 8 nos hablan ampliamente de lo que es la ofrenda. Son como los pasajes más extensos en cuanto a esto. Bien, hay muchos más. Los podemos ver con más detalle o les puedo enviar estudios escritos que tengo al respecto, que los estudié yo mismo con el hermano Hugo Rojas en mis años de universidad. Y si quieren verlo en más detalle, puedo enviárselo en formato digital, ¿ya? Vamos a ir a 1 Corintios 16. 1 Corintios capítulo 16, que es el último capítulo. Ahí está terminando la carta, ¿ya? Váyanse al final, ahí está. Vamos a ver estos 4 versículos. Pablo, el apóstol, escribiendo a los Corintios, ya le enseñó un montón de cosas del matrimonio, de todo, ¿ya? Ahora le va a hablar de la ofrenda. Y ponga atención a lo que va a decir él. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y vamos a leer el versículo 3 y 4 para terminar la idea, ¿ya? Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designados por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Aquí, en este breve pasaje, estos 4 versículos es lo único que encontramos de la ofrenda en la carta entera, una de las más largas. Pero aquí sacamos un montón de información, fíjese. Primero, es una práctica multicongregacional, por decir. La están realizando en varias congregaciones. Por ejemplo, Pablo le está diciendo a Corintios que lo haga, que él lo ordenó en Galacia, ¿no es cierto? Hay antecedentes también en otras cartas de la ofrenda que estaba haciendo, que es una colecta, para que lo entendamos en términos cotidianos. Esto es una colecta, es como decimos, vamos a hacer una colecta para los damnificados porque se les quemó la casa. Bueno, aquí se usa la palabra ofrenda o donativo, aquí también usa la palabra donativo, ¿ya? Versículo 2, alude al primer día de la semana. ¿Qué entendemos? Que la iglesia entonces se reunía el primer día de la semana. Porque aquí dice, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Lo que decía yo al principio, la ofrenda no es limosna. Si cuando, por ejemplo, en la iglesia se va a pasar al momento de la ofrenda, usted no tiene que empezar a buscarse si tiene algo en el bolsillo. Eso es limosna. Eso es para la abuelita que está en la escalera y usted, chuta, no iba preparado porque no tenía idea que se le iba a atravesar la abuelita o la persona no vidente, entonces uno se busca porque no está preparado. Pero para la ofrenda, ¿qué dice? Mire, cada uno ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Es decir, la ofrenda es algo planificado, no improvisado. ¿Ya? No es improvisado. Y la cantidad depende de qué? De su corazón y generosidad. Dice aquí, según haya prosperado. Dios sabe cuándo nos va bien y cuándo nos va mal. Si me va mal y estoy sin trabajo, ¿qué ofrenda voy a dar? Ninguna. Al contrario, voy a pedir ayuda en la iglesia para ver si me pueden ayudar. Pero si yo estoy teniendo un buen pasar
o por lo menos lo suficiente para apartar algo, entonces yo aparto algo. Esa es la regla. Pero aquí viene algo interesante al final del versículo 2. Dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto tiene mucho paralelo con Moisés cuando pidió la ofrenda para el tabernáculo. No sé si se acuerdan o lo han visto, quizás no. Dios ordenó ofrendas de los israelitas para levantar el tabernáculo. Y llegó un momento en que era tanta la ofrenda de oro y de cosas que Dios prohíbe dar más ofrenda. Dios dice, prohibido, nada más, ya suficiente, con esto sobra. Y si nosotros decimos que pertenecemos a un mejor pacto, con mejores promesas, a un pacto definitivo, si nos comparamos con un pacto que fue provisorio, con promesas inferiores y temporales, nosotros, imagínense que Dios nos diga, ya no dé más ofrenda, suficiente. Nos deja una vara alta, como dice el dicho. ¿Ah? Y eso indica término. Cuando se terminó con la ofrenda para el tabernáculo, ya nunca más se pidió ofrenda para el tabernáculo, para levantarlo. Porque el poder de Dios actuaba en las cosas, por ejemplo, en la ropa, en la chala, en el calzado. 40 años nunca se le desgastó la ropa, nunca tuvieron problemas de como nosotros, que se me está descosiendo, esta cosa se rompió. 40 años y la ropa como nueva, imagínense un zapato de 40 años y que brille, así era. Entonces nunca más se pidió ofrenda para el tabernáculo. Se suspendió. Aquí también dice al final del versículo, para que cuando yo llegue no se recogen ofrendas. Es decir, da la impresión de que no se volvió a repetir el proceso de colecta, de donativo. Bien, se juntó, pero con todo el corazón, varias iglesias y se entregó esto a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando literalmente hambre, necesidad real. ¿Ya? Y llegando Pablo o las personas que él había enviado, se suspendió la ofrenda. Entonces, cuando vemos la ofrenda de 1 Corintios 16, esta ofrenda fue una ofrenda con un objetivo específico, ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén. Entonces, a veces se toma este pasaje y se alude a la ofrenda de la iglesia. Está fuera de contexto. La idea es la misma, pero está fuera de contexto en el sentido de que nosotros no estamos juntando dinero, no estamos haciendo una colecta para enviarle a los hermanos de Jerusalén. Entonces, es importante entender de que nosotros lo que rescatamos es el espíritu de esto. Una colecta para los necesitados, pero ya no en Jerusalén, sino que estamos siguiendo el ejemplo de Pablo, ¿ya? El ejemplo de Pablo en hacer una colecta para los necesitados. ¿Qué se hacía cuándo? Cuando la iglesia se reunía. ¿Que esto corresponde a cuándo? El primer día de la semana. ¿Y podemos sacar alguna información más aquí? No, lo demás redundante. Bien, lo demás redundante. Bueno, 2 de Corintios 8, que es la cartita que viene enseguida. Razones para ofrendar. Bien. Bueno, 8 y 9 realmente un solo capítulo. Separaron en dos, pero un solo, es uno solo. Todo, ¿ya? Yo voy a rescatar por tiempo voy a ir al versículo 8. Pero usted con toda la paciencia y deseo de conocer la voluntad de Dios va a ver el capítulo 8 y 9 hoy día o mañana, ¿ya? Pero yo voy a ir al versículo 8, ¿ya? Pablo hablando a la misma iglesia en otra carta, ¿no es cierto? Pues la misma hermano, a los hermanos de Corinto, en la primera recordándole que iba a hacerlo, y ahora en esta carta diciéndole ya voy. Ya, ese es más o menos el contexto. Esto se reunió por varios meses, ya, fue varios meses, usted ve la historia, fueron varios meses haciendo esta colecta para los hermanos. Fíjese lo que dice el 8:8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros,
también la sinceridad del amor vuestro. ¿Se entendió? En pocas palabras, no es obligación ofrendar, es una muestra de nuestro amor. O sea, el diezmo en el Antiguo Testamento era obligatorio. Aquí nada que amor ni nada. Usted le está robando a Dios si no da el diezmo. Pero en la actualidad el diezmo no corre, porque el diezmo era exclusivamente para el sacerdocio levítico. Y los que hoy día piden diezmo, ninguno es levita. Así que están usurpando el sacerdocio aarónico. Fuera. Las primicias tampoco corren, porque nosotros ya no trabajamos sembrando. Ahora todo eso se hace de manera industrial. Pero antiguamente los primeros frutos eran para llevarlo también a los sacerdotes, porque ellos representaban la figura de Dios. Ellos no eran Dios, ellos eran los intermediarios, ¿ya? Ellos actuaban entre el pueblo y Dios. Esa es la función del sacerdote, ser un mediador entre el pueblo y Dios. Lo contrario del profeta, que es un mediador entre Dios y el pueblo. Aquí en el versículo 8 dice, no como quien manda. Esto no es un mandamiento, dice 8, sino para poner a prueba la sinceridad de vuestro amor. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted cuando va a la iglesia el domingo se reúne para por obligación o porque ama a Dios? Y usted, hermano, cuando cantamos, cuando abrimos el himnario y el hermano que está dirigiendo dice, vamos a entonar la alabanza tanto, ¿usted lo hace por obligación o por amor? ¿Se da cuenta? Nosotros no nos movemos por obligación. Los que ya obedecimos el Evangelio, cuando entendimos y creímos lo que significa el bautismo, no nos obligaron a meternos al agua. Nadie nos obligó a meternos al agua. Lo hicimos en total conciencia de lo que significaba, creyendo en eso porque es un mensaje de Dios y totalmente voluntario. O sea, cada persona quiso hacerlo. ¿Se da cuenta la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento eran mandamientos y el que no los cumplía quedaban bajo maldición. En el Nuevo Testamento estamos bajo bendición, pero nosotros mismos podemos poner obstáculos, obstruir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Funciona distinto. Nosotros no nos movemos porque es obligatorio, no nos movemos porque es un mandamiento. Si bien, por ejemplo, entendemos que la cena del Señor es un mandamiento, es un mandato, piense usted en que Jesús murió por el pecado en una persona humana, cuando murió por el pecado, y piense usted que Él, de todas las formas que pudo haber dicho que lo recordaran, Él eligió la más sencilla. Si usted o yo hubiéramos muerto por el mundo en la cruz, mansa lista que hubiéramos dado de cómo nos recordaran, ¿o no? Y no sea mentiroso, porque sí. No, yo quiero que ese día sea feriado, que hagan un evento, que con bombo, platillo, tambor, con todo. Así quiero que me recuerden si morí por el mundo. El Señor dice, recuérdenme con estos elementos. Un acto que dura 5 minutos y que no cuesta ni 500 pesos, no cuesta ni 100 pesos, hermano. O sea, una forma súper sencilla, humilde en su vida, humilde en su muerte. Si bien hay cosas que son mandamientos, hermano, nosotros no nos movemos por la obligación, sino porque amamos a Dios. La ofrenda no es un mandamiento. No lo es porque Pablo dice que no es mandamiento. Pero él dice es una prueba de demostrar nuestro amor que decimos tener. Porque siempre va a haber siempre va a haber más de un hermano necesitado en cada congregación. Siempre. Si ahora no soy yo, puede ser otro, después yo, usted, siempre. Entonces siempre va a haber alguien que está
pasando necesidad, si Dios lo ha bendecido a usted o a mí con nunca haber pasado necesidad, ni tener que decir, hermano, necesito que me ayuden a comprar esta receta, no veo nada, necesito comprar estos lentes, no tengo plata ni para la micro, tengo que ir a buscar trabajo. Si usted no ha necesitado eso, tiene que dar doble gracia a Dios Sí. y debería ser más generoso. No sea que Dios lo ponga a prueba. Y ahora que le falta generosidad para dar a un hermano que lo necesita, el día de mañana sea usted que lo está necesitando. Para que el Señor nos muestre y nos enseñe a veces el amor, chuta, a veces tenemos que sufrir las consecuencias. Bueno, mi hermano, vamos a dejar el video hasta aquí. Voy a abrir la oportunidad para comentarios, preguntas y todo lo que salga, hermanitos.